Bueno, buenas noches a todos. Costó, pero lo conseguimos. Vieron que no mentíamos al inicio del evento cuando decíamos que este evento se hace con mucho entusiasmo, pero no con todos los recursos con los que podríamos contar. Gracias por su paciencia. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Fernando, bueno, es un placer para mí presentar a un amigo con el que hemos compartido algunas aventuras, no muchas, igual. Las de él son más interesantes que las mías, pero eso no se lo comenté. Fernando es una persona que tiene una larguísima trayectoria, a pesar de ser una persona claramente joven, la misma edad que yo, una larguísima trayectoria observando varias cosas de América Latina, pero en particular siempre ha sido un curioso observador de la relación entre los movimientos de la estructura social y la dinámica social de nuestra región y cómo impactan sobre eso las políticas económicas y sociales que desarrollan nuestros estados. Y aún siendo hace ya tranquilamente 20 años, siendo un mocoso rioplatense, puesto que siempre se ha proyectado en ambas bandas del río, de esta federación desunida que tenemos aquí, Fernando propuso una de las primeras, una de las más conocidas y de las más usadas formas de distinción de la política social de América Latina, formas de inteligibilización de los modos que la política social tenía en nuestros países. Fue a través de eso que yo lo conocí, por eso lo hago mención cuando trabajaba en otra universidad, y él y Rubén Kastman, un queridísimo profesional que analizaba la segmentación territorial en América Latina, temas de los que hemos discutido bastante en estos días, estaban pergeñando ahí una nueva forma de ver estos problemas y nos lo vendieron, digamos, exitosamente. Bueno, Fernando es doctor en sociología, ha tenido una larga trayectoria también entrando y saliendo del Estado, o sea, es uno de estos intelectuales que no se han conformado con la observación desde el mangrullo calmo que provee, bueno, no siempre calmo, pero generalmente más calmo que la vida política que provee la universidad. Ha sido representante auxiliar de la Oficina Nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay. Hasta hace poquito tiempo era el viceministro de Educación y Cultura de la vecina República Oriental y trabajó mucho tiempo vinculado con organismos multilaterales, trabajando para eso, que esos organismos multilaterales entendieran mejor a nuestra región. Yo lo pondría más así que de otra manera. Y además hace poco tiempo también que está liderando innovación en el enfoque de desarrollo humano, en el diálogo sobre el enfoque de desarrollo humano en esta región. Así que es un invitado perfecto para nosotros. Y al igual que lo decíamos más temprano, también Fernando tuvo la gentileza, la generosidad intelectual de aceptar responder una pregunta para este evento. Y la pregunta era, bueno, Fernando, vos que has observado la política social de América Latina con más detalle que una gran parte de los intelectuales de la región, ¿qué puedes decir de ella en los últimos 10 a 20 años de lo que ocurrió en los movimientos de la política social? Entonces, nos trajo una provocación, aunque le cambió el título a último momento, y va a continuar con ustedes trabajando en esa provocación mañana por la mañana. Hoy, gracias Fernando por participar, la dinámica la conocen, Fernando trabajará alrededor de unos 40 minutos con nosotros presentándonos lo que nos va a proponer y luego pasaremos la palabra para que ustedes hagan comentarios y preguntas y podamos interactuar un poco más. Todo tuyo. En primer lugar, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Luciano y a Flaxo por la invitación. Voy a intentar hacer una presentación que va a ser más o menos larga, pero que no se extienda interminablemente. Con movimiento, yo me muevo generalmente, pero, como bien dijiste, Luciano, es un margen de movilidad limitado, pero tengo que poder llegar acá. Sí, llego, está. A ver, yo básicamente lo que les voy a presentar son
tres historias que en mi cabeza todavía no las he podido juntar. Pero son tres cosas diferentes que he venido trabajando, que las he juntado de diferente manera, en diferentes momentos. A veces me cierra, a veces no me cierra, y entonces mañana también va a estar bueno si podemos discutir, intercambiar, y hoy también con preguntas avanzar sobre eso. ¿Cuáles son las tres historias? Una es una historia política. Es una historia sobre el tema de la democracia en América Latina y el giro a la izquierda en América Latina. Y un poco la pregunta de qué viene después. Otra parte es una historia de la política pública. ¿Qué ha pasado con nuestras políticas públicas, en particular con las políticas llamadas sociales? Pero no solo. Pero cómo han cambiado, qué pasó en los años 90 y qué pasó en particular en el periodo llamado del giro a la izquierda, etc. Y también la pregunta de para dónde vamos a partir de allí, dónde estamos parados hoy, y qué opciones se nos plantean y se nos abren. Y la tercera es una historia de la estructura social. ¿Cuáles han sido las grandes transformaciones en América Latina en materia de estratificación, pobreza, desigualdad, familia, demografía, que a mi juicio nos ayudan a entender varios elementos de fracasos o problemas de las políticas públicas y la ausencia de ciertas coaliciones distributivas en la primera historia, que es la historia política? Pero me adelanto, porque en realidad yo no tengo claro cómo se relacionan estas tres cosas y qué vectores van para qué lado y cómo los deberíamos juntar. Pero eso es un poco lo que voy a intentar presentarles hoy. Tres historias desarmadas todavía, como un modelo para armar, con una estructura simple, algunas reflexiones iniciales, los grandes cambios en la región. La historia política es sobre el fin de la modernización conservadora, o lo que yo y otros colegas hemos indicado, que creemos que lo que sucede luego del consenso de Washington con los giros a la izquierda, más que el giro a la izquierda per se, lo importante es que denota, a nuestro juicio, el fin de una cosa que se llamó, o que autores dieron en llamar modernización conservadora, en particular Barrington Moore. Luego la historia de la estructura social y finalmente la historia de las políticas públicas, para cerrar con algunos elementos de una economía política compleja para poder enfrentar lo que se viene. Lo primero es algunas cosas para decirles más o menos, digamos, dónde me coloco yo, digamos, cuando empiezo a pensar estas cosas. Yo hace mucho tiempo veo en la región una tendencia de muchos académicos y sobre todo del periodismo y de los formadores de opinión a detenerse en lo contingente más que en lo estructural. Es decir, parece que estuviéramos una cosa que mi viejo le decía, la persecución miope de los acontecimientos. Entonces, ahora estamos en el consenso de Washington, ahora estamos en el giro a la izquierda, ahora estamos en el retorno a la derecha, y ahí andamos corriendo los titulares, ¿sí?, sin preguntarnos cuáles son algunas de las raíces estructurales que están detrás de estas transformaciones y de estos cambios. Una mirada muy a lo contingente, a lo eventual, a lo que sucede y a lo que toma los titulares, pero no a lo que está en la base de las dinámicas. Lo segundo, que está muy asociado a esto, es la idea de causas cortas y efectos rápidos. Nos gusta tener modelos causales en donde las causas surgen y se desarrollan rápidamente e impactan sobre variables en forma más o menos inmediata. Y perdemos el largo plazo. Tendemos a perder el largo plazo y a detenernos en las rupturas y continuidades de esos largos plazos y a entenderlas mejor. Hay un autor que se llama Peter Hall, creo que es Hall, me puedo estar confundiendo con Pearson, que dice, cuando hacemos este tipo de operación, más bien, en donde miramos causas rapiditas con efectos rapiditos, perdemos mucho, dejamos de ver mucho. Y mucho de lo que vemos no lo entendemos. ¿Sí? Entonces a mí me parece que recuperar el largo plazo es relevante. Le damos nombres comunes a cosas diferentes, nos pasa mucho. Usamos conceptos que parecen denotar una categoría de objetos, de cosas, de dispositivos, de instituciones o de movimientos, y en verdad cuando miramos adentro decimos, pero esto es claramente distinto, ¿por qué estamos usando el mismo nombre? Y eso muchas veces nos confunde, y sobre eso voy a hablar algo también. Y después, bueno, mi actitud siempre es un poco a la Gramsci, el pesimismo de la razón y el optimismo del corazón. Cuando uno mira los datos y la evidencia en América Latina, no es muy halagüeño lo que vemos por delante, pero puede haber optimismo del corazón. Y por último, en forma a veces muy atrevida y en forma también muchas veces muy equivocada,
si bien yo provengo de la sociología, yo he ido mezclando disciplinas. Yo junto cosas dispares. Para mí hay lecturas de lo económico, de lo político, de lo demográfico que son claves, las integro a mi manera, a veces haciendo disparates, a veces no, pero van a ver que hay una tendencia a lo interdisciplinario y eso a veces puede confundir, pero es la forma en que me siento cómodo. Bueno, una primera advertencia. De esto se ha hablado mucho, diferente literatura lo ha planteado, la idea de que la región tiende a tener un movimiento pendular, en donde por un lado se generan crisis de incorporación, es decir, el sistema no puede incorporar a sectores que están movilizados, que están incorporados sí a otras áreas, pero no se logran encontrar en espacios políticos, sociales, económicos, y se producen lo que se llaman crisis de incorporación, que dan lugar a respuestas a través de movimientos de incorporación de carácter populista, después podemos ver a qué definimos como populista y qué no, que muchas veces conllevan luego situaciones de inestabilidad política y económica y llevan, en muchos casos, a crisis de acumulación de la economía, propiamente dicho, lo cual entonces, ahí operan en general las élites, cierran canales democráticos, destruyen componentes de intervención estatal, y entonces el péndulo se mueve entre crisis de incorporación y crisis de acumulación. Este movimiento pendular, digamos, que lo podemos ver en la región, lo podemos ver en diferentes países de la región a lo largo del siglo XX, es parte de la discusión de mi historia política. Es decir, yo, en la presentación que voy a hacer de la historia política, lo que estoy planteando es que yo creo todavía, que se abría una oportunidad para salir de esta dinámica pendular. Claro que eso lo escribí hace... ya estaba en CEPAL, 2007. 2006. En 2006. En 2006, les cuento ahora lo que yo estaba armando. Y claro, uno mira 2017, mira los últimos 2 o 3 años y dice, el péndulo está volviendo. Estamos de nuevo en una situación pendular. Pero cuando miramos lo estructural, tal vez haya que relativizarlo. Grandes cambios, cambios políticos, cambios de políticas, cambios sociales y económicos y cambios globales. Simplemente lo dejo ahí mencionado. En el que me voy a detener ahora por sobre todas las cosas es en el cambio político, es la primera historia. Lo más importante, a mi juicio, allí es la persistencia de la democracia electoral. Hay un proceso de aprendizaje político en torno a reglas de juego democráticas y empieza a aparecer o a dibujarse una cierta dimensión o función social de la democracia. Los cambios de políticas, es que parece dibujarse un menú que se negocia, que entra en conflicto, pero que entre los 90 y el 2000 empieza a incorporar la idea de que está bien, economía de mercado, no se va a discutir, ¿sí? Es decir, no se está hablando de el camino al socialismo, si bien hay algunos países que hablan del socialismo del siglo XXI, pero claramente con componentes de economía de mercado, sí la necesidad de fortalecimiento de la capacidad estatal al mismo tiempo, y la idea de construir o reconstruir un Estado social que en ciertos años parecía retraerse fuertemente. En los cambios sociales y económicos, crecimiento económico muy importante, en un periodo del 90 al 2013, si tomamos el promedio, aunque tiene idas y vueltas, caída de la pobreza y la desigualdad, y cambios muy importantes en materia de empleo y de las dinámicas familiares. Y esto que no lo voy a tratar, que son cambios globales, van a aparecer puntualmente, que son la revolución tecnológica, el desafío verde que empieza a aparecer, y un nuevo orden global en donde aparece China, aparece India, etcétera, y se redefinen tanto aspectos geopolíticos como geoeconómicos. Bien, la historia política. En 1975 empieza un proceso de aperturas democráticas en una región que estaba bastante permeada por formas autoritarias, en general militares. Tenemos Ecuador en el 79, Perú en el 80, Argentina y Bolivia en el 83, Uruguay 85, Chile 89, Brasil, Nicaragua 90, Paraguay, Guatemala, Panamá, El Salvador, México, Honduras, allí hacia el 2005. Lo que Huntington llamó la tercera ola democrática. Pero hay un proceso claro de transiciones a modalidades, por lo menos democráticas en aspectos formales,
Y en verdad, cuando uno mira numéricamente esto, impresiona y mucho. Esta es la curva sobre la proporción de personas expuestas a la democracia en América Latina. Y si uno mira y dice, bueno, en 1975 era menos del 20%. Menos del 20% de la población latinoamericana enfrentaba cotidianamente una situación en donde políticos le prometían cosas, en donde había un debate sobre políticas públicas, en donde se podían movilizar y expresarse libremente. Estos componentes que son propios de las democracias en su forma básica, no estaban presentes y empiezan a aumentar a partir de 1980 con un proceso de incremento. Esto es obviamente Brasil, ¿verdad? Este salto es Brasil, pero vamos de menos de un 20% de población expuesta a la democracia a prácticamente el 100% con puntuales excepciones. Hay veces que uno lo dice, pero en verdad numéricamente lo mira, y es un cambio muy importante. A esto se suma que estas han sido las democracias más estables, si lo miramos en el periodo histórico del siglo XX, digamos. Si tomamos el siglo XX y decimos, bueno, ¿cuánto duraban en promedio las democracias antes? ¿Y cuánto duran ahora? Bueno, duraron mucho más y siguen durando mucho más ahora, más allá de la discusión que obviamente se va a dar ahora acerca de si estamos teniendo golpes constitucionales o no, digamos. Esa es una discusión pertinente para dar ahora. Pero además de que aumenta la democracia electoral a nivel nacional, había solo 3 países que elegían sus autoridades subnacionales en forma democrática. ¿Sí? Y hoy, en verdad, en el 97, no precisamos ni siquiera avanzar hacia más de 1997, tenemos 18 países que hacen esto. Es decir, es un cambio, pero muy marcado, en términos de algo que después conceptualmente yo lo defino como esferas que legitiman aspiraciones. Es decir, la democracia constituye una esfera de legitimación de aspiraciones. Es una enorme democratización por la vía política, ¿sí?, de esferas que legitiman aspiraciones en donde la ciudadanía se plantea, espera y tiene expectativas con respecto a mejoras de bienestar, mayor seguridad, etc. Ahora, el problema que tenemos, esta es la misma curva que les mostré hoy, es la curva de población expuesta a la democracia, ¿sí? Y la otra curva, la que ven, que es casi una constante, es la proporción de personas pobres en América Latina. Si ustedes se fijan, el contraste es muy marcado. Es decir, abrimos los canales democráticos y políticos en forma muy marcada, pero mantuvimos relativamente estable porcentajes de población excluida, situación de pobreza, y si yo tomo el coeficiente de Gini, coeficiente de desigualdad, también es estable, incluso con leve aumento. Entonces, tanto la desigualdad como la pobreza la mantuvimos estable, pero la democracia la expandimos brutalmente, conjuntamente con expandir nuevas pautas de consumo. Esto muestra entre el 96 y el 2005 países que pasaron a tener televisión, diferentes países. Y esto muestra porcentajes de personas que pasaron a tener internet. Entonces, también es un proceso masivo de otra esfera de legitimación de aspiraciones, que es acceder a nuevas pautas de consumo cultural, de consumo, a través de diferentes herramientas. Y también incorporamos en educación, porque eso sí lo hicimos desde el 90 en adelante. Si ustedes se fijan, esos datos lo que muestran es por deciles de ingreso, qué porcentaje de chiquilines de 15 a 19 y de 10 a 14 finalizaban los ciclos educativos, ¿sí?, en primaria y en media. Y si se fijan, toda la columna segunda muestra la ganancia. Como ven, el decil 1, el decil más pobre, pasó de 39 a 70. Y acá de 26 a 44. Es decir, por más que se mantiene estratificado, es una incorporación masiva a credencialidad educativa, que se supone que detrás de ello vienen mayores oportunidades. Es decir, que tenemos expansión de la educación, tenemos acceso a esferas de legitimación de expectativas por la vía política, que son las democráticas, tenemos mayor exposición a nuevas pautas de consumo, continúa un proceso de migración campo-ciudad, que no se detiene en muchos países, que también expone a las personas a nuevas pautas de consumo, y hay una incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, que también la vamos a ver y que tiene que ver también, bueno, con decir, bueno, yo hoy soy
ya no soy meramente una persona que trabaja en su hogar, etcétera, sino que soy un agente económico propio, con capacidades, etcétera. Básicamente, el argumento final que yo hago, y otros colegas hacemos, es, entre 1980 y el 2000, lo que la región atraviesa es un proceso de democratización masiva de las esferas que legitiman aspiraciones, con persistencia de la segmentación en la posibilidad de acceder a las mismas. ¿Sí? Esa es la hipótesis final. Es decir, yo masifiqué la exposición a nuevas pautas, la legitimación de esas aspiraciones, pero mantuve segmentado los resultados cuando lo miramos en pobreza y desigualdad. ¿Sí? Bueno, y eso en algún momento, los gringos dicen, something's gotta give. Algo tiene que ceder, algo tiene que cambiar cuando pasa eso. El giro a la izquierda, a juicio de muchos de los que escribíamos ese artículo, es la expresión política de la crisis de incorporación que se produce por un modelo de modernización conservadora en América Latina, cuya última etapa fue el consenso de Washington. ¿Sí? Pero lo fue también el modelo sustitutivo de importaciones. ¿Qué es la modernización conservadora de acuerdo a Barrington Moore? La modernización conservadora de acuerdo a Barrington Moore es el proceso por el cual las élites procuran modernizar el país, de diferentes maneras, pero sin abrir mano, es una expresión muy brasilera, abrir mão, sin relegar, sin aceptar la pérdida de ciertos beneficios y privilegios estamentales que tenían. ¿Sí? Esa modernización conservadora genera crisis de incorporación, porque uno le está ofreciendo ciertos estatuses al individuo, modernos, pero no otros. Le está diciendo, acá, hasta acá sí, pero acá no. ¿Sí? Entonces sí, bueno, vamos a la democracia, pero en materia de consumo podés mirar por la ventana, pero no podés acceder al consumo. ¿Sí? Sí en educación, pero no vas a acceder a empleos de calidad. ¿Sí? Entonces, este proceso de modernización conservadora es, Barrington Moore dice, es una de las formas de camino hacia la modernidad y a la industrialización y luego, bueno, si lo pensamos más adelante, las economías de servicios. Pero Moore dice, no es el único camino, hubo otros dos caminos en el siglo XX, el liberal, que es Estados Unidos, que es Inglaterra, y el socialista, que es la Unión Soviética, que es China. La modernización conservadora, ¿en qué países se dio cuando Moore escribe los orígenes sociales de la democracia y de la dictadura? Se dio en Alemania, se dio en Italia, se dio en España, se dio en Japón. ¿Sí? Son las crisis de incorporación que llevan a los fascismos. ¿Sí? Y que llevan a modelos de tipo autárquico, cerrados hacia adentro, ¿sí? Con una alianza peculiar entre burguesía y oligarquía. ¿Sí? Ese modelo, si ustedes lo piensan un poquito, caracteriza a América Latina. ¿Sí? Los movimientos nacionales y populares que nosotros conocimos son una forma de ese problema. ¿Sí? No es el modelo liberal inglés o el modelo liberal norteamericano. El consenso de Washington es raro porque en verdad es un intento de decir vamos a ir hacia un modelo liberal. Vamos a ir hacia un modelo de welfare liberal residual, vamos a ir hacia un modelo democrático, vamos a ir hacia un modelo en donde la gente se mueve por credenciales educativas. No es corporación y Estado, no es esta alianza compleja, no es un modelo autárquico hacia adentro, no es el modelo sustitutivo de importaciones, es un modelo abierto, hacia afuera, competitivo. ¿Sí? Ahora, en ese proceso destruyen las bases de la modernización conservadora. Y al destruirlas, abren el camino para el giro a la izquierda. Ese es un poco el argumento de la historia política. Ahora, al final del artículo nosotros argumentábamos que nada garantiza que sea la izquierda la que lidere este proceso post-modernización conservadora. Eso iba a depender de muchas cosas. De varias, en donde en nuestra versión positiva podía haber alternancia si se daban dos condiciones. Una derecha o centro-derecha que fuera capaz de incorporar dimensiones distributivas relevantes y una izquierda que fuera capaz de entender la alternancia como un mecanismo natural y racional de la política electoral y de la democracia. Parte de el encuentro que estamos teniendo en este momento con golpes constitucionales, con crisis políticas que no se resuelven y todo, están indicando que esas dos precondiciones no siempre están dadas. ¿Sí? Y eso genera, bueno, que el riesgo del péndulo se haga bastante más presente. Yo creo igual que no hay posibilidad de sostener modelos propios de lo que fue el periodo de la modernización conservadora. Cuando uno sacar la pasta del tubo de dientes, del dentrífico, es fácil, que es lo que hicimos cuando destruimos el modelo de las bases estructurales de la modernización conservadora. Ponerla de nuevo en el tubo es muy difícil.
Es decir, yo creo que va a tener que haber una resolución de otro tipo, política, acerca de hacia dónde vamos para acá adelante. La mía, el optimismo del corazón, indica que va a haber alternancia, que va a haber un aprendizaje también de la centroderecha y de la izquierda con respecto a los méritos de esto sobre un modelo más redistributivo. Pero eso no quiere decir que sea optimismo de la razón, esto es optimismo del corazón. La evidencia sugiere que hay varios bloqueos que pueden no llevarnos a ese resultado. Esta es un poco la historia, el cuento político que les quería hacer. Acá vemos el giro a la izquierda, que es muy cómico, ¿no? Leer un documento del Banco Mundial que tiene ese gráfico, eso lo saqué de un documento del Banco Mundial. Este es el giro a la izquierda. Entonces, los gobiernos que se tipificarían de izquierda y los ponen en un gráfico. ¿Sí? Es presidencias de izquierda como porcentaje del total de presidencias. Que además, bueno, es la propia ingenuidad de nuevo del banco, porque en verdad el giro a la izquierda en América Latina no es solo que se ganaron presidencias de izquierda, es que hubo un cambio en la Zeitgeist, en el sentido común, en dónde estaba ubicado esa noción de centro que tenemos. Se movió de un centro que estaba muy a la derecha en los 90 a un centro que estaba más hacia la izquierda. Y muchos países en donde no ganó la presidencia de la izquierda, sí ganaron municipalidades, y además de ganar municipalidades, estuvieron muy cerca de ganar elecciones y ganaron lugares legislativos. Es decir, este es un cambio más estructural, que no refiere meramente ahora de que, bueno, en este caso en Argentina, por ejemplo, haya una alternancia y venga un partido de centro derecha o derecha, como puede ser el macrismo, o en Brasil haya un golpe constitucional, yo lo tipifico como un golpe constitucional, pero que no es un golpe militar, es diferente, mantiene la formalidad supuestamente de lo electoral y de lo constitucional, o la crisis que estamos teniendo en Venezuela sin posibilidad de resolución por ahora. Pero bueno, estos son los giros a la izquierda de la historia política. La otra historia, la historia social, la historia de progresos, tendencias sociales y fallas. No los voy a torturar con datos, mañana un poco más. Acá les voy a decir y les voy a pedir que me crean que esto es así. La región entre 1990 y 2012, presenta una marcada caída de la pobreza, medida por ingresos, muy importante, una caída de la desigualdad más modesta, relevante en algunos países, aumento en las tasas de empleo, caída del desempleo y mejora en la calidad del empleo. Esto es cierto. Uno mira los indicadores, esto es así. Ahora, claro que después se puede discutir, por ejemplo, la desigualdad cae en términos relativos, no en términos absolutos. Es un tema técnico, digamos. Es decir, si yo lo mido por el porcentaje de la riqueza que se apropia en los diferentes deciles, la desigualdad cae. Si yo lo mido por la distancia absoluta de ingresos, la desigualdad no cae. ¿Sí? Porque que aumente 2% la apropiación de la renta del decil 1 más pobre, contra 1% del decil más rico, pero 1% en el decil más rico implica un aumento de los ingresos brutalmente más alto, ¿verdad? Bien. Problemas o deudas estructurales que se mantienen. La pobreza y la desigualdad persisten altísimas. Seguimos siendo la región más desigual del mundo y tenemos niveles de pobreza muy altos para nuestro PIB per cápita. Una alta proporción de población vulnerable. En un momento los organismos multilaterales felizmente anunciaban, salieron 200 millones de personas de la pobreza, y lo equiparaban y decían, tenemos 200 millones de nuevas clases medias. No, uno cuando sale de la pobreza no pasa a la clase media. Esa es una situación de vulnerabilidad estructural que obviamente podés estar por encima en la línea de ingresos de la pobreza, pero tus activos, tus recursos, etcétera, no te colocan en el umbral de los sectores medios. Al mismo tiempo que se produjo una disminución importante de la pobreza, se produjeron dos fenómenos muy preocupantes. Una marcada infantilización de la pobreza, esto es, mayor presencia relativa de niños en la situación de pobreza, y una feminización de la pobreza. Un proceso de incorporación segmentado de la mujer al mercado laboral y pautas de fecundidad segmentadas, sobre eso vamos a volver más adelante. ¿Cuáles fueron los aliados del progreso social? Importante crecimiento económico, bono demográfico, una fiscalidad social expansiva, aumentó el gasto social en forma muy importante, un contexto macroeconómico estable de baja inflación para el grueso de los países, no para todos los países, y límites.
y mejoras importantes en logro educativo. De nuevo, no les voy a mostrar todos los datos, pero en algunos me quiero detener. Crecimiento económico también hubo en los 90, pero fue crecimiento económico sin impacto sobre el empleo, es decir, no tuvo un impacto negativo incluso sobre el empleo, ¿sí? La dinámica de creación de empleo después del 2000 es más generosa. El otro elemento importante es el bono demográfico, que muchas veces no le damos mucha bolilla, pero es súper importante. El hecho de que el grueso de la región está pasando por un periodo histórico en donde las tasas de dependencia demográfica, esto es la población activa respecto a la población dependiente, ¿sí? Está en su mejor momento, ¿sí? Hay mucha población activa respecto a la población dependiente. ¿Por qué? Porque hay menos números de niños y todavía no hay tantos viejitos, ¿sí? Entonces, no estamos en presencia de una sociedad altamente envejecida y estamos con bajas fecundidades y eso conlleva una relación positiva, una relación que se llama ventana de oportunidades demográficas. Se le dice ventana de oportunidades demográficas porque la misma se abre ¿cuándo? Cuando la fecundidad empieza a caer y el envejecimiento todavía es incipiente, pero se cierra ¿cuándo? Cuando el envejecimiento ya es muy marcado y esa fecundidad que cayó generó cohortes mucho más chicas que van a ser las futuras cohortes activas, ¿sí? Entonces, el problema que sí tenemos es que en algunos países el bono demográfico se nos está terminando y ese fin del bono demográfico se da sin que hayamos resuelto algunos problemas estructurales. La fiscalidad social expansiva es el aumento del gasto social, ¿sí? Ustedes deben haber visto, todos quienes trabajaron en algún momento, me imagino, Spin Anderson, ¿sí? Uno puede asignar el dinero por lógicas de necesidad, por lógicas de ciudadanía o por lógicas estamentales y meritocráticas, que son tres lógicas diferentes a las lógicas del mercado. Pueden ser buenas, malas, pero son diferentes a la lógica del mercado. Cuando yo paso de un gasto social per cápita de $500 al año a un gasto social per cápita de $2.500 al año, yo lo que pasé es que estoy asignando con lógicas que no son de mercado 5 veces más dinero que lo que asignaba antes. Y eso permite hacer muchas cosas en términos de combate a la pobreza, a la desigualdad, etc. Esto es importante, no todos los países lograron mantener contextos macroeconómicos estables y mejoras en lo educativo. ¿Cuáles son los riesgos a la sostenibilidad que algunos ya se manifestaron? El fin del superciclo de los commodities, que estuvo detrás de parte importante del boom económico, y de lo que se llamó el quantitative easing para enfrentar la crisis del 2008 de Estados Unidos con tasas de interés extremadamente bajas, el fin del bono, la persistencia de baja productividad y alta heterogeneidad estructural en nuestra matriz económica, límites a la expansión fiscal. Hay países que ya incrementaron su carga fiscal y no pueden aumentarla mucho más. El caso de Brasil, por ejemplo, tiene una carga fiscal relativamente alta, y otros países que podrían aumentar la carga fiscal requieren aumentar también la productividad de su población si quieren aumentar la carga fiscal. Presiones inflacionarias, problemas de balanza de pago y una alta desigualdad educativa con fuertes desigualdades de origen. Es decir que, si bien hay aliados, hay riesgos también. Como pueden ver, esto se manifiesta en una enorme caída de la pobreza, aparte de lo que veníamos conversando, que se da entre 1990 y el 2010, es una caída de casi 20 puntos porcentuales, y que llega a los 20 en 2011, pero luego se estabiliza. Tiene una caidita más en 2012, y en verdad hace 4 años que estamos estancados en los niveles de pobreza. De hecho, ya sabemos que está aumentando levemente en algunos países, más marcadamente en otros, pero los riesgos que se mencionaban en la parte derecha se están haciendo presentes. Yo creo que detrás de esta descripción que les hice más bien de lista de Navidad, digamos, de dónde están los avances, dónde están los problemas, hay algunas fallas que son estructurales, son fallas sociales en la región estructurales y son las que no permiten que salgamos de sociedades altamente desiguales y de baja productividad relativa. La primera es, persiste un modelo económicamente dual, de dualismo económico, con informales y formales, con alta y baja productividad, que produce una segmentación social. Porque además tenemos un Estado social, un sistema de políticas públicas, sociales, que se monta sobre esa estructura dual y tiende muchas veces a agudizar esa dualidad que proviene más bien de diferenciales de productividad. Cuando yo baso mi sistema de protección social en modalidades contributivas formales del mercado de empleo, yo agudizo
o cuando diferencio y separo y digo, acá están las políticas focalizadas para los pobres y acá están las otras, yo agudizo estas diferencias. Es decir, yo tiendo a generar incentivos al propio sistema y segmentaciones adicionales que se trasladan de la estructura económica a la estructura social. La segunda falla es un problema serio de desbalance generacional del bienestar. Si efectivamente se nos está terminando en algunos países el bono demográfico, lo que nos va a pasar es que vamos a tener menos población activa para más dependientes. Va a empezar a subir la relación de dependencia, lentamente, pero va a empezar a subir. Y frente a eso, nosotros una de las cosas que deberíamos estar haciendo es una fuerte inversión en infancia. Van a ser cohortes cada vez más pequeñas y pretenderíamos que fueran cohortes cada vez también más creativas, con más capacidades humanas, más productivas. Y además es allí donde combatimos la desigualdad en el origen, ¿sí? Nuestro sistema de bienestar está muy orientado a proteger y colectivizar los riesgos más de los adultos mayores que de la infancia, ¿sí? Si uno se fija, un proyecto que se llama NTA, National Transfer Accounts, que mide un tema de flujos intergeneracionales, el porcentaje del consumo de un niño que depende de la familia es 70-75% en América Latina. Es decir, de todo lo que consume un niño de 8 años, el 75% depende de lo que la familia le puede dar, y el 25% de lo que le da el Estado, ¿sí? En otros países es 50 y 50. ¿Sí? Entonces, el músculo distributivo del Estado, cuando es 50 y 50, es mucho mayor. Y la inversión que está realizando en infancia también es mucho mayor. Después de mañana espero poder mostrarles los gráficos de NTA, que son extremadamente útiles para pensar este problema de balances generacionales del bienestar. Lo tercero es que hubo una revolución en dinámicas familiares, pero sobre todo en el tema de la mujer. Es decir, la incorporación de la mujer al mercado laboral es similar en magnitud de impacto económico, social, a lo que fueron los procesos de migración campo-ciudad. Esa es la magnitud de lo que sucedió en América Latina en los últimos 25 años con la incorporación de la mujer al mercado laboral y en cómo eso cambia mercados, cambia familias, etc. Sin embargo, esa estratificación, esa revolución es trunca porque los hombres no modifican su parte de la división sexual del trabajo, ¿sí? Las mujeres sí, es decir, las mujeres suman al trabajo no remunerado mucho trabajo remunerado, los hombres no suman trabajo no remunerado a su trabajo remunerado, es decir, que es trunca, primero, y segundo, es profundamente estratificada, ¿sí? Las mujeres de educación terciaria y más hoy tienen tasas de participación laboral no más de 5 puntos por debajo de los hombres. Las tasas de participación laboral de las mujeres con menos de educación media básica tienen 35 puntos de distancia con los hombres, ¿sí? Este enorme proceso de incorporación de la mujer al mercado laboral lo hicimos sin aprovechar su potencial de igualación. Es más, en promedio hoy, las mujeres son más iguales a los hombres cuando medimos participación, empleo, salarios. En promedio, en los últimos 25 años. Pero entre las mujeres son más desiguales, ¿sí? Entre las mujeres son más desiguales. Entonces, tenemos un Estado que no invierte en forma temprana, tenemos una marcada estratificación y segmentación en los procesos de emancipación femenina, que también tienen bases en diferenciales muy marcados de fecundidad. Nuestra fecundidad no es convergente, baja, pero no es convergente. No en todos los países, pero en la mayor parte de los países, si uno va, por ejemplo, a, yo qué sé, Dinamarca, y dice, bueno, ¿cuál es la fecundidad de las mujeres menos educadas? 2,1. Y la de las mujeres más educadas, 1,9. 2. Es casi igual, ¿sí? Nosotros tenemos fecundidades de 3 y 1, ¿sí? Y además el calendario de la fecundidad se ha modificado drásticamente en los sectores medios altos y altos y no se ha modificado en los sectores bajos. El grueso de la reproducción biológica de nuestros países descansa en los hogares más pobres, ¿sí? Y el Estado invierte muy poco al inicio de la vida para corregir los problemas distributivos que eso genera. Entonces, estas son fallas que me parecen más profundas, y hay una cuarta falla que se produce históricamente en América Latina, y en los pocos lugares en donde eso no era tan marcado, ahora lo es,
que es un proceso marcado de segregación espacial de la población, especialmente en los centros urbanos, con procesos crecientes de segregación y segmentación residencial, lo que conlleva un duro golpe a la posibilidad de construcción de bienes públicos y de bienes de mérito. ¿Sí? Bienes públicos en el sentido clásico de bienes públicos y bienes de mérito como educación, salud, transporte, etcétera, que son bienes fundamentales por las externalidades positivas que tienen. Entonces, esto es lo que yo creo que cuando miramos el periodo que va de 1990 a 2015, la región no lo solucionó. Es decir, uno mira y decía, la pobreza está bajando, bien. La desigualdad está bajando un poquito, bien. Hay más empleo, bien. Ahora uno mira esta fábrica de producción de desigualdad y fragilidad y esa fábrica no la cambiamos. Es más, en algunos casos la agudizamos. Entonces, tuvo mucho más que ver con un enorme bono económico por el boom de los commodities y un esfuerzo fiscal sin precedentes en América Latina en materia de gasto social en un periodo relativamente corto de tiempo, porque el modelo sustitutivo de importaciones también lo hizo, que en una modificación de la fábrica de producción de exclusión, desigualdad, etc. ¿Cuánto tiempo queda? 5 a 10. Esta es la parte de la historia social y esta es la parte de la historia de políticas públicas. Y con esto voy terminando. Este ya lo presenté tantas veces, pero esto es un poco el modelo sustitutivo de importaciones. El modelo sustitutivo de importaciones es un triángulo que dice, acá va a haber empresas protegidas, trabajadores protegidos y una élite que es el servicio civil del Estado, montado sobre un sistema que nos protege de la competencia externa, que básicamente transforma bienes transables en no transables. Y dice, bueno, si una heladera en Alemania cuesta tanto producirla y llevarla a Argentina cuesta tanto más, son $20 o $100 y en verdad producirla en Argentina me cuesta 150. Entonces es transable, Alemania puede traer sus heladeras para acá. Lo que hace parte del modelo sustitutivo de importaciones es dice, le voy a poner un arancel de 100%. Dejó de ser transable. Ahora es más barato producirla en Argentina que traerla de Alemania. ¿Sí? Eso para incentivar la industria doméstica, pero para hacerlo, y al hacerlo, construye este triángulo que Peter Evans le llama y le dice es un triángulo anti-schumpeteriano, porque es un triángulo contrario a la innovación. ¿Qué hace? ¿Quién está fuera del triángulo? En acuerdo, pero en acuerdo tenso, la oligarquía agraria. Afuera, el sector informal urbano y los sectores rurales, no de élite, digamos, pequeños productores o trabajadores rurales. ¿Cuál es la lógica de este sistema en el modelo sustitutivo de importaciones? Bueno, si aparece efectivamente alguien que puede competir, la lógica no es la innovación. Esta es la crítica neoclásica al modelo sustitutivo de importaciones. La lógica es pedir más aranceles o más protección. Entonces lo que genera es un triángulo rentista, ¿sí?, que se apoya en la capacidad del Estado para darnos monopolios, para darnos oligopolios, para generarnos aranceles, para darnos subsidios, pero no para innovar. Y entonces a la larga es un modelo profundamente ineficiente. Y no es, de acuerdo a la crítica neoclásica de nuevo, redistributivo, porque deja afuera a estos sectores. La política social y la política laboral que se monta sobre estos sistemas es esencialmente la de los trabajadores formales protegidos. No es la de todo el resto, que quedan afuera. Quedan afuera de la regulación laboral, quedan afuera de la seguridad social, quedan afuera del acceso a la salud, y sí quedan adentro, si se quiere, del acceso a la educación, que no tiene un componente contributivo formal. Ahora, depende mucho en realidad, es la tipología a la que hacía mención Luciano, de qué tipo de desarrollo tuvimos en América Latina, el grado en el cual esa crítica es pertinente o no, y cuánta redistribución yo logro efectivamente. Una cosa es Argentina-Uruguay, en donde ese triángulo anti-schumpeteriano, ese triángulo de trabajadores, era muy grande, había mucha gente adentro de ese triángulo. Entonces, más bien lo que uno tiene ahí es un sistema de universalismo estratificado, ¿sí? Tiene políticas sociales que protegen a casi toda la población, o a un porcentaje muy importante de la población, pero lo hace en forma estratificada. Diferente el caso de los años 70 de Brasil o México, que eran más bien sistemas duales. La mitad de la población
Eran o trabajadores rurales, o pequeños, muy pequeños productores rurales, o sector informal urbano. Y la otra mitad era la parte más vinculada a lo formal. O países como Guatemala o Honduras directamente excluyentes, en donde ese triángulo antichompeteriano era diminuto. Y efectivamente eran grupos privilegiados que tenían mayores privilegios. Esto es lo que la política pública de los 90 va a criticar. Este modelo, este triángulo del cual yo les hablé, y va a proponer, luego del agotamiento del modelo por diferentes razones, y de una opción en disputa, que se produce entre los años 60 y 70, en donde hay un grupo que dice hay que desmantelar el modelo sustitutivo de importaciones y volver a un modelo liberal, inspirado en la tradición neoclásica y en su versión neoliberal, apoyado en las ventajas comparativas que tiene la región, que es exportador de bienes primarios, y hay otro grupo de personas, como puede ser, digo, políticamente lo van a ver en el peruanismo de Velasco Alvarado, el movimiento al socialismo de Allende en Chile, y movimientos de izquierda de diversos tipos que en los años 70 están diciendo, no, lo que hay que hacer es profundizar algunos de los elementos propios del modelo sustitutivo. Hay que barrer a las oligarquías que no permiten el desarrollo burgués, hay que generar reforma agraria, hay que nacionalizar la banca, y hay que darle un nuevo impulso nacional y popular a esto. ¿Sí? Parte de los dilemas cuando uno ve el propio peronismo en los años 70, tiene estas dos corrientes enfrentadas incluso adentro. ¿Sí? Y bueno, es bastante claro cuál ganó. No ganó la de allá, ganó la de acá. Se desmanteló el modelo sustitutivo de importaciones, una parte importante al menos de él, y se intentó ir hacia eso que llamaron después el consenso de Washington, cuyas megatendencias eran en la política pública en general y en la política social en particular, moverse del Estado al mercado y de lo central a lo local. Nuestros sistemas de pensiones tenían que dar lugar a sistemas de capitalización individual. Nuestros sistemas de salud, corporativos, estratificados, muchas veces vinculados a los propios sindicatos, tenían que pasar a lógicas de mercado y de competencia entre ellos. Nuestros sistemas educativos, idealmente, dejaban de orientarse por la oferta y pasaban a orientarse por la demanda, como Chile con modelo de voucher o semi-voucher. Y ese es un poco el planteo, en donde de la pretensión, falsa pretensión de universalidad a lo focalizado, la oferta sustituye a la demanda, perdón, la demanda sustituye a la oferta, lo descentralizado sobre lo centralizado, lo privado o mixto sobre lo público, de la gratuidad a lógicas de copago, de lógicas, de nuevo desde la perspectiva de estos modelos pasivas de política de ciudadano receptor a lógicas participativas, de políticas estables, estructuradas, con presupuesto y financiamiento propio, a proyectos que deben ser evaluados y transformados, y desde la idea de los grandes sectores de educación, salud, seguridad social, a la idea de integralidad si se quiere quirúrgica, altamente focalizada para los pobres, y mercado para los medios altos y altos. Ese es un poco el giro que generó serios problemas. Si bien incorporó algunas innovaciones técnicas interesantes y profesionalizó en buena medida una parte importante de los equipos tecnoburocráticos de las políticas sociales, generó un proceso de selección regresiva de clientes, para usar su propia terminología, un desfinanciamiento de los pilares de solidaridad vertical, los viejos sistemas, por efecto de escreme, porque en verdad los sectores más altos se iban al mercado y quedaba el Estado con los riesgos malos, ¿verdad? Y una sobrecarga del sistema público, de la parte propiamente pública, la que no estaba vinculada a lo corporativo más financiado, por incremento de beneficiarios, ya que muchas personas perdieron sus empleos formales y pasaron a ser parte de las estructuras puramente públicas de protección social. Bueno, ¿qué pasa luego con el giro a la izquierda? Me olvidé de poner una cosa. Ok, esto lo verá. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos, bueno, fin del consenso de Washington, inicio de otra etapa? Y bueno, lo que pasa es, no es un cambio completo, pero tiene al menos las siguientes características. La primera, la focalización, si bien no desaparece, deja de ser restringida.
Es decir, la idea de focalización ya no es a los más pobres de los pobres, ¿sí? Se amplía, y de hecho las políticas públicas mismas van a ver que amplían la elegibilidad, los criterios de elegibilidad. En Uruguay las asignaciones familiares, en Argentina la asignación universal por hijo, o la moratoria del sistema de pensiones en Argentina para elegibilidad, o el aumento de las pensiones no contributivas en Colombia, en México, en Uruguay, en Chile, con la pensión solidaria. Lo que hay primero es una modificación en los criterios de elegibilidad que amplía notoriamente la cobertura de un conjunto de prestaciones que además reconocen la legitimidad de darle dinero directamente a las poblaciones vulnerables, ya no solo pobres. ¿Sí? Que eso antes era medio mal visto. Los primeros programas focalizados no le daban dinero, le tenían que dar empleo o vouchers o cosas de ese tipo. Entonces, un primer cambio es una expansión que uno la ve muy claramente en los PTC, en los programas de transferencias condicionadas, y en el aumento de los criterios de elegibilidad y de la cobertura de los sistemas de pensiones. ¿Sí? Ese es el primer elemento. El segundo elemento que caracteriza el giro a la izquierda es que muchos de los programas que previamente eran programas y no políticas adquieren una dimensión legal, un respaldo legal, ¿sí? En donde ya no pasa en todos los países, ¿no? Pero ya no es un problema de discrecionalidad del Poder Ejecutivo de lo que hacer, sino que pasa a ser un derecho incorporado dentro de normas legales con financiamiento propio. Entonces, de nuevo, lo podemos ver en pensiones, lo podemos ver en transferencias monetarias de diverso tipo. Lo tercero que sucede es una ampliación importante de los servicios del Estado, ¿sí? En materia educativa hay un incremento muy importante en cobertura, que ya se venía produciendo en los 90, eso hay que decirlo también, pero que continúa, y continúa de tres maneras. Primero, porque aumenta la cobertura neta. Segundo, porque aumenta la carga horaria, el tiempo horario, lo que se llaman las jornadas escolares completas en educación. Tercero, porque aumentan las edades a las cuales se cubre a los chiquilines, sobre todo la ampliación hacia abajo, 4 y 5 años. ¿Sí? En salud también hay un incremento de los criterios de elegibilidad y también hay un incremento relativamente importante de las prestaciones disponibles en salud. Otra discusión es la calidad de las mismas. Y por último se avanza sobre una dimensión que previamente no estaba, que es la de los cuidados, por decirlo de alguna manera. Esta idea de las familias, el trabajo, los niños, los adultos mayores y la parte del cuidado que opera allí, empiezan a aparecer retóricamente a veces, presupuestalmente a veces, políticas en torno a expansión de derechos hacia allá. Se le suma a eso dos o tres cosas importantes. Una defensa muy importante del salario mínimo, ¿sí? Cosa que siempre fue una variable de ajuste dentro del modelo del consenso de Washington, y un aumento muy importante de procesos de formalización o derechos laborales individuales o colectivos, ¿sí? Que varían en diferentes países, pero que es relativamente importante. Esto, obviamente, se manifiesta en un incremento muy marcado del gasto social, que es lo que yo le mostraba, el esfuerzo fiscal del Estado aumenta y aumenta mucho, y lo otro que aumenta mucho es el esfuerzo tributario del Estado. En realidad, si uno se fija, entre 1990 y 2000 y 2000 y 2014, uno pasa de 14 a 21, básicamente son 7 puntos del PIB. Piénsenlo, cualquiera que haya manejado cuentas nacionales. 7 puntos del PIB es un montón. Si se fijan en la OECD, que tiene obviamente una carga tributaria infinitamente superior, nosotros todavía estamos muy lejos, pero no solo se mantiene más o menos igual, sino que en verdad es entre el 2000 y 2013 ni siquiera se modifica. No es tan fácil modificar las cargas tributarias en los estados nacionales, y esto sucedió en América Latina, y sucede con impuestos indirectos entre 1990 y 2000, y con impuestos directos, ¿sí?, entre 2000 y 2013. Es decir, con un poco o algunos elementos de mayor progresividad. Ahí lo tienen por países, no lo pueden ver, pero hay casos bastante impresionantes. Uno de ellos es sin duda Argentina. Argentina pasa de
25% de carga tributaria en el 2000 a 38% de carga tributaria en el 2011. Una revolución tributaria. ¿Sí? Brasil, que ya era alto, pasa de 32 a 38 también. Uruguay es más modesto y pasa de 27 a 29. Dentro de otros países del grupo 2, de grupos de menor carga tributaria, esto también sucede. Bien. Ahora, tenemos que volver para atrás, por eso le digo que para mí es un modelo para armar. Esto que hicimos no solucionó las fallas estructurales sociales de reproducción de la desigualdad que yo les decía. Y tampoco permitió generar, a mi juicio, coaliciones distributivas estables que sostuvieran el giro a la izquierda con un sistema robusto de política pública que fuera transformando el signo de la cosa. Y no me voy a detener en esto porque ya quiero cortar para que charlemos, pero básicamente acá yo lo que discuto son temas de bienes públicos, bienes preferentes, bienes privados y bienes posicionales, y cómo de alguna manera una de las cosas que nos faltó en este último periodo fue el fortalecimiento de lo que se llaman bienes públicos y bienes de mérito. Lo podemos conversar ahora un poco, que no es exactamente transferencias monetarias. Las transferencias monetarias te permiten comprar bienes privados, te pueden permitir comprar también bienes de mérito, pero los bienes de mérito y los bienes públicos son esas cosas que generan ciudadanía, que generan otro tipo de cosas, el transporte público, la educación, la salud, la seguridad, los espacios de ocio. Estos elementos, digamos, que hacen a la constitución de un entramado social de cierto tipo, es clave. El otro elemento es la ausencia de algunos servicios fundamentales para romper procesos como los que yo marcaba de infantilización de la pobreza y de estratificación en el ingreso de la mujer al mercado laboral, lo que tiene que ver con sistema de cuidados, licencias parentales y maternales. Y bueno, ahí discuto eso un poco y termino diciendo que hay tres opciones por lo menos que se han discutido. Ustedes con Grey Molina van a ver, o ya vieron, me imagino, el tema del ingreso ciudadano. Pero la discusión sobre universalización, sacando el tema del ingreso ciudadano, que es una de las opciones, obviamente, hay tres modelos hoy que se discuten. Uno es lo que se llama el piso social de la OIT. Muy pragmático, que dice, ¿cómo tenemos que seguir? Bueno, tenemos que seguir como estamos. Agarramos un poquito de lo no contributivo, un poquito de lo contributivo, lo articulamos mejor, expandimos un poco la cobertura acá, y vamos generando más seguridad económica y un piso que vamos completando, ¿sí?, que después admite arriba un sistema de seguros sociales contributivos o incluso un sistema de seguros sociales voluntarios, ¿sí?, de aseguramiento social voluntario de mercado. El modelo puede ser diferente, puede ser abajo doy prestaciones universales, le agrego un poquito de asistencia social y después seguros sociales obligatorios, o en verdad todo un grupo me queda bajo modalidades de asistencia social. Por ejemplo, la UH sigue existiendo, pero además tengo las asignaciones familiares contributivas, por decirlo gruesamente, ¿sí? Ese es un modelo. El modelo de Levy, que es un modelo eficientista, dice, no, está bien, todo esto que hicimos es un lío. Lo que generamos con esto es un serio problema de distorsiones de mercado. La verdad, generamos muchas políticas focalizadas que las ampliamos, mantuvimos lo contributivo, a la vez había modalidades de mercado, se nos entreveró todo, desincentivos para un lado y para el otro, hay que salir de esto, mi preocupación no es la igualdad, mi preocupación es la eficiencia. Y dice, nadie puede decir que toda la gente pasa por la fábrica, pero sí toda la gente pasa por el almacén. Entonces yo voy a financiar con el IVA un conjunto de prestaciones universales básicas. Yo ya no financio con las contribuciones de la gente, o con rentas generales, políticas focalizadas, o con contribuciones, la seguridad social contributiva. Yo financio un piso básico común con el IVA. ¿Sí? Ese es otro modelo mucho más neoliberal, si se quiere, o neoclásico, pero en donde esa preocupación distributiva empieza a estar presente, aunque diga que su preocupación es solo eficientista. Y lo que yo hace tiempo vengo proponiendo, que es la idea de universalismo básico, está bastante inspirado en una combinación de ingreso ciudadano, por un lado, y modelo nórdico de servicios sociales por el otro, que sobre todo lo que dice es esto. Les muestro esto al final. Lo que dice es que si este 100 representa el consumo básico adecuado en alimentación, en ropa, en educación, en salud, en todo, que debiera tener un niño, una persona de 5 años, ¿sí?, el universalismo básico debiera garantizar un financiamiento universal por lo menos de casi el 80% de eso. Es decir,
el consumo de niños tiene que estar garantizado, y tiene que estar garantizado por el Estado. Eso va a ir bajando con las edades y va a aumentar un componente privado de familia y mercado y un componente contributivo de aseguramiento. Pero siempre lo que predomina en estas edades tempranas es un modelo de corte universal orientado a la cobertura de toda la población infantil y con altos niveles de reemplazo de lo que serían sus necesidades de consumo. Es decir, llegando a prácticamente el 100% en algunos casos de las garantías de consumo que yo quisiera generar. Estos tres modelos son técnicos, son teóricos, pero cuando uno ve los debates que se dieron del 90 en adelante, uno ve que aparecen diferentes modalidades de estas opciones por aquí o por allá. Bien, les conté tres historias. Una es política, estamos con un problema de péndulo de nuevo, parece. Hay un riesgo de regresión. Las dos hipótesis optimistas de una izquierda que incorpora la alternancia como algo más natural y de una derecha que logra por medios legítimos esa alternancia y además de lograrla por medios legítimos incorpora una dimensión distributiva clave para poder tener legitimidad también, aun cuando sea con políticas diferentes a las políticas de lo que haría la izquierda o el centro-izquierda. Les conté una historia de las fallas sociales. Yo creo que hubo cambios muy importantes, hay indicadores que mejoraron en América Latina, se frenaron hace 3, 4 años, y yo creo que en verdad cuando uno mira las continuidades por abajo es porque en verdad las fallas sociales fundamentales, esas fallas sociales, no las solucionamos. Y en parte tiene que ver con que nuestras políticas públicas, bueno, la de los 90, a mi juicio, erran completamente el diagnóstico, en el giro que intentan hacer liberal residual, y las políticas del 2000 en adelante, si bien corrigen, no atacan la fábrica de la desigualdad de la que yo hablaba. Y todo esto contribuye a que no se forje un elemento que a mi juicio es fundamental. Una coalición distributiva estable entre sectores medios y sectores populares. ¿Sí? Lo que nosotros generamos fueron, en un boom económico, políticas para mejorar las prestaciones tanto de los sectores medios, históricamente incorporados, como de los sectores populares, a través de herramientas muchas veces distintas. Cuando el crecimiento bajó, se hizo insostenible. Lo que no procuramos fue generar una coalición distributiva anclada en bienes públicos, bienes preferentes y algunas transferencias que sirvieran tanto de goma, de pegamento, ¿sí?, para la mujer del sector popular como para la mujer del sector medio, para el chiquilín del barrio de zona más segregada y jorobada como para el chiquilín de sectores medios. Eso no logramos construirlo, tal vez es que no nos doy el tiempo, tal vez es que le erramos al diagnóstico. Pero hoy tenemos tres historias que contadas muestran cambios epocales de América Latina, pero una región que parece que no aprende, que es un poco la frase que usó recientemente Rubén Lobuolo en un libro que sacó, pero solo sobre Argentina, un país que no aprende. Bueno, a mí me parece que a veces la región parece no aprender, pero con optimismo del corazón, estas alternativas no es que estén vedadas, hay que ver cómo se construyen políticamente y cómo se hacen carne en la estructura social. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. No tenemos micrófono inalámbrico esta noche, así que lo que voy a pedirles a todos los que quieran participar para que se pueda grabar apropiadamente en la grabación que estamos haciendo es que den unos pasos en dirección del micrófono. Hay uno allá y otro aquí, cuando quieran plantear sus comentarios y preguntas. ¿Empezamos por acá? Bien. Buenas noches. Escuchando la presentación, pues me surgían algunas inquietudes, principalmente en lo siguiente, y es el desafío que representa la implementación o formulación de políticas públicas que apunten a la reducción de las brechas de inequidad y de pobreza, cuando tenemos que dentro de nuestro sistema político y económico hay una gran influencia de esa visión neoliberal y que por ende está basada dentro de esa economía de mercado que muy seguramente impide que los sectores sociales que naturalmente han sido más discriminados o han sido más vulnerables tengan el acceso a través de vías democráticas para vencer esas brechas de inequidad, especialmente considerando pues que dentro de nuestra América Latina podemos decir que hay una hegemonía de poder que básicamente
pues ha concentrado en manos de muy pocos la riqueza de muchos. Y pues las vías democráticas parecen no ser, sin decir pues que son las legítimas y las que naturalmente tienen que persistir, la solución precisamente a poder transformar esos modelos de imposición y dominación que durante tantos años han tenido los países de nuestra región. Y pensando en el tema del péndulo, ¿sí?, del movimiento pendular, entonces, ¿cómo considerar que estos países, pues especialmente las sociedades, porque pues somos muy diversos cuando hablamos de Latinoamérica y durante el seminario siempre se refieren a Uruguay, a Argentina, pero pues poco hablamos de Colombia o de Venezuela, y cuando digo poco, pues me refiero a esos avances y progresos que han tenido en materia económica, pues porque efectivamente Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia, pues tienen realidades de pronto un tanto distintas a lo que pueden ser estos países de la zona sur de Latinoamérica. ¿Cómo ese movimiento pendular entonces significaría procesos contrahegemónicos? Especialmente lo que está sucediendo en Venezuela, cuando quiere entonces la élite política devolver el poder, ¿sí?, a quienes ostentaron durante tantas décadas el dominio político y económico. Gracias. ¿Quién más? Vas a tener que acercarte. Perdón por eso. Sí, mi pregunta tiene que ver con algo que no mencionó y quisiera ver si realmente tiene incidencia también en estas fallas no estructurales que venimos sosteniendo, y tiene que ver con la corrupción, que aparece, ¿no?, como un factor, por un lado, determinante para aquellos que eligen otras preferencias a la hora de elegir un gobierno, que a lo mejor hasta le quita derechos o beneficios, y si realmente tiene incidencia la corrupción sobre no poder terminar con la desigualdad cuando hay tanto esfuerzo del Estado y todo esto que usted describió. Muchas gracias. ¿Me levanto? Bueno, para ser muy puntual únicamente es, ¿cuál sería su opinión acerca de la situación de trabajo infantil en América Latina y la incidencia en la región o en el país? Eso es todo. ¿Alguien más? Tomás Butres, adelante. A ver, ¿había alguien más? Digo, después tomamos más, si quieren. A ver, sobre el tema del neoliberalismo primero, pero fue más de una cosa ahí. Yo creo efectivamente, digamos, que los regímenes, las políticas públicas que caracterizaron al consenso de Washington fueron equivocadas desde un punto de vista tanto de eficiencia económica como de distribución, y que estaban inspiradas en verdad en una versión bastante berreta, bastante barata de la tradición neoclásica, con componentes monetaristas y neoconservadores muy fuertes. Creo que efectivamente eso cambió un poco. Yo diría que hoy la mirada radical de ese paradigma está un poco más limitada, lo que no quiere decir que no pueda reaparecer, como podemos ver en alguna de las iniciativas, por ejemplo, del gobierno de Temer, hoy en Brasil, procurando desarmar una parte importante de los derechos adquiridos durante el periodo que va desde Cardoso, en verdad, hasta Lula. Creo, sí, sin embargo, que hay una parte que muchas veces no miramos, que tiene que ver con que lo contrario, es decir, las alternativas a la política neoliberal no son solo progresismo, derechos y redistribución, también está la caracterización de estados que se vuelven rentistas, patrimonialistas, clientelares, y en donde con discursos contrahegemónicos, en verdad lo son muy poco, complejos militares que se transforman en parte del negocio, y eso creo que es una característica que se vincula después con la corrupción también, que también está presente como riesgo en muchas de nuestras sociedades, y está más presente como riesgo en los movimientos que le dan un peso al Estado muy marcado,
que en otros movimientos que posiblemente prefieren tener más distancia con respecto a instrumentos del Estado. Con respecto al tema de la vía democrática o no democrática, voy a dar mi opinión. Esto no tiene nada académico, digamos, es mi opinión personal. Tiene un primer tema normativo. Yo no creo que fuera del respeto de los parámetros de la democracia liberal se puedan lograr sociedades virtuosas, mínimamente virtuosas. Creo que la historia, esa es mi impresión, nos demuestra que no. Lo segundo es que siempre que hubo un enfrentamiento, violencia fundante contra violencia conservante, en América Latina ganó la derecha, digamos, con excepción de la Revolución Cubana en su momento. Digamos, después es muy difícil, es casi imposible, y por eso yo insisto en la persistencia de la democracia electoral. Defender la democracia electoral para mí es uno de los principios estructurales claves para sostener un proceso de mejora paulatina y progresiva del bienestar, aunque sea a veces muy frustrante, aunque sea con reglas de juego que no son las que armamos nosotros, aunque sea con poderes judiciales que no son los que designamos nosotros, aunque sea con medios de prensa que en muchos casos arman todo lo posible. Pero la otra alternativa, a mi juicio, tiene dos grandes problemas. Uno, deriva en formas de autoritarismo rentista que nada tienen que ver con redistribución, muchas veces. Y dos, generalmente pierden, a la larga, contra esas mismas élites. Que cuando... No me hago ninguna ilusión que cuando triunfan por esa vía son mucho más salvajes que si tienen que negociarlo en un contexto de procedimientos respetados por ambas partes. Y eso me parece que es el caso claramente de Venezuela hoy, pero también puede llegar a ser el caso de otros países que se van a ver enfrentados a esto. Ahora, por eso yo insistía con la idea de la alternancia. Es decir, si creemos que la alternancia y la aparición de gobiernos de derecha con políticas menos redistributivas o diferentes a las nuestras supone una debacle absoluta y completa, entonces también vamos a estar jugando mucho más en el límite de lo que para mí es un proceso largo, mucho más largo que lo que uno quisiera, de movimiento paulatino en donde la democracia electoral se constituye, y las libertades asociadas a la democracia electoral, se constituye sí en un freno a la velocidad que yo le quisiera imprimir al proceso, pero en una garantía de que el proceso puede continuar. Eso es, digamos, la postura personal mía. Con respecto al tema de la corrupción, sí, acá hay tres elementos diferentes que creo que vale la pena considerar. Hay un tipo de corrupción que está presente en todos los sistemas políticos de todo el mundo, en torno a lógicas de patronazgo y de intercambio que se produce más personalizado o patrimonialista. Puede ser mayor en algunos países o menor en otros, pero está presente, hay que ver cómo se la regula. Hay que ver cuáles son las reglas de financiamiento de los partidos, hay que ver cuáles son las reglas de juego de armado de listas, si son abiertas o si son cerradas, si son de individuos que van juntando fondos en cada caso. El sistema electoral brasilero es como un gran sistema de incentivo a la corrupción, por cómo está montado el sistema de listas, y hay que ver cómo lo corregimos. Eso es una cosa. Otra cosa que está pasando ahora, que es bastante más preocupante, ahora y antes también pasaba, es la consolidación de redes de corrupción muy potentes en sectores de alto poder económico o de alto poder político, cualquiera de los dos, ¿sí? En algunos casos son sectores de alto poder económico que cooptan el poder político y lo utilizan para su ventaja. En otros son sectores que emergen en forma contrahegemónica, constituyen poder político y desde el poder político construyen poder económico a través de la corrupción. Estas son dos dinámicas muy destructivas de la democracia, tanto de las élites económicas como de las élites políticas. Y tienen que ver, de nuevo, yo creo, con la percepción de que el juego que jugamos es un juego de suma cero y a corto plazo, y no un juego de suma positiva y a largo plazo. Yo creo que algo de eso es lo que uno quisiera que en la cultura institucional cambiara. Lo tercero tiene que ver con la aparición de modalidades de corrupción vinculadas a formatos históricamente ilegales y de grandes grupos delictivos, de drogas, armas, etcétera, que a veces están articulados con las otras dos dimensiones de las que estábamos hablando. Por supuesto que cuando se produce corrupción, ya sea en el nivel primero, segundo o tercero del que estamos hablando, se produce un drenaje de credibilidad, de legitimidad en el sistema y un drenaje de recursos para poder atacar a través de las políticas públicas
aquello que quisiéramos atacar. Es decir, que sí, constituye un factor clave. Igual, yo creo que en general, y en este contexto lo vemos muy claramente, voy a repetirlo, a ver, de esta manera, a ver si junto las historias un poco. La democracia electoral favorece proyectos de centro izquierda y de izquierda por la teoría del votante medio. En sociedades muy desiguales, las opciones redistributivas van a tender a triunfar. Un muchacho del Banco Mundial una vez me dijo, ¿y por qué en América Latina no se cumple con la teoría del votante medio? Y bueno, porque nunca los dejaron votar. Ahora hace 20 años que los dejamos votar. Y puede haber alternancia, puede haber momentos en que el voto económico predomine sobre el voto de clase, llamémosle, pero la ventaja estructural está al favor de proyectos transformacionales redistributivos. ¿Sí? Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que apostar a un juego de mediano y largo plazo. Tendríamos que apostar a ese juego de mediano y largo plazo, en donde se van limitando las opciones que las élites preferirían, que es de cierre democrático, en muchos casos. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Obviamente no es fácil. Uno de los mecanismos que utilizan las élites para atacar la legitimidad de gobiernos es la acusación de corrupción. Uno de los problemas de los gobiernos del giro a la izquierda es que dicha corrupción era como el lagarto del paciente del psicoanalista, que le decía, no puedo dormir porque tengo un lagarto abajo de la cama. El psicoanalista lo cura y después se encuentra con la esposa y le pregunta cómo está, y se lo comió el lagarto. Había un lagarto. El problema era que, bueno, hay veces que cuando la derecha usa el argumento de la corrupción, lo usa porque es verosímil. No porque eso está presente. Entonces, este elemento hay que tenerlo también claro como un elemento que no solo destruye la legitimidad del sistema político en su conjunto, sino que destruye la legitimidad de un proyecto político específico. ¿Sí? Por último, sobre el tema del trabajo infantil. Justo vengo de la CEPAL, de que se estuvo discutiendo algunos de los temas de trabajo infantil. Y una cosa que parece... Hay dos cosas que uno esperaría hubieran hecho disminuir notoriamente el trabajo infantil. Crecimiento económico, mejora del empleo, incorporación de la mujer al mercado laboral, 2 ganapán en vez de un ganapán, y una ampliación importante de la matrícula educativa. De la matrícula educativa, es decir, chiquilines que van efectivamente a la escuela y al liceo. Y sin embargo, en países en donde los porcentajes de trabajo infantil han sido altos, han sido altamente resistentes al descenso. Y políticas como en Brasil las del PETI, o políticas en Bolivia como desde el Juan Azurduy, pasando por las políticas educativas, han tenido un impacto relativamente limitado sobre eso. Y la apuesta ahí, la discusión que se está dando es, uno mira por ejemplo en Bolivia, y dice, bueno, educación obligatoria de los 4 años hasta los 17 años. Pero después un código de trabajo que permite que con permiso de los padres los niños trabajen desde los 10 hasta los 14 y de los 14 en adelante ya incluso sin permiso en la medida en que no sea una ocupación de ese tipo. Entonces, hay códigos institucionales acá que hay que pensar. Ahora, también hay pautas culturales muy incorporadas, digamos, y que hacen un funcionamiento familiar. Los regímenes de bienestar no son nunca solo el estado de bienestar, no son nunca las políticas sociales. Es el Estado, la familia y el mercado. Las tres cosas funcionando juntas. Esos son los regímenes de bienestar. Y cambian de espacio, porque no es solo cambiar una política pública, es cambiar pautas de comportamiento y formación familiar, es cambiar dinámicas de competencia y lógicas de mercado, etcétera. Entonces, son más resistentes al cambio de lo que uno quisiera, y tal vez la apuesta que una colega de Bolivia me decía que es la que se está haciendo ahora, por ejemplo en Bolivia, es atacar fuertemente el trabajo de 10 a 14, modificando el modelo legal que lo admite y suprimiéndolo, básicamente, y atacar todas las formas de trabajo infantil peligrosas de 14 a 17. Es decir, empezar por allí y sumarle a ello algunas becas estudiantiles para continuidad educativa. Ahora, no soy un especialista en el tema, aprendí en estos días porque me explicaron bastante de ello. Lo que sí sabemos en América Latina es que tenemos un muy marcado proceso de infantilización de la pobreza. Es decir, en casi todos nuestros países, la pobreza infantil es muchísimo más alta que la pobreza de los adultos. Eso tiene que ver con un sesgo de nuestra orientación del gasto social, entre otras cosas. ¿Sí? Colectivizamos mucho más el riesgo en el adulto mayor que en la primera infancia y en la infancia. ¿Algo? Sí, 1, 2, 3, 4.
Muy buenas noches, Verónica Meléndez de Santa Marta, Colombia. Quisiera hacerle dos comentarios. El primero es, digamos, un breve ejemplo de lo que usted mencionaba ahorita frente a las coaliciones entre actores privados y actores públicos, y es primero el caso de Brecht, que financió políticos colombianos, y el segundo, la Operación Leso, con Canal Isabel II de España, que financió también políticos colombianos para perpetuarse en el poder. Y la segunda es, digamos, hacer una analogía frente a la economía en el caso de la política, y es, frente a la economía lo que se trata al vender un producto es que la información esté completa. Entonces, en el caso de la política colombiana, y no sé si en el caso del resto de Latinoamérica no ha sido objeto de mi estudio, pero en el caso de la política colombiana, lo que nosotros vemos es que hay un sesgo de los medios de comunicación frente a ciertas preferencias políticas, por llamarlo así. Y esas preferencias políticas se ven ligadas a cómo le llega ese candidato o esa candidata al resto de la ciudadanía, lo que lo lleva a ventaja y ciertas desventajas. Aquí la pregunta es, o digamos, como manera de ampliar o de recomendaciones frente a, primero, la financiación pública de las campañas, ya sean presidenciales o locales, de alcaldes y gobernadores, o algunas recomendaciones frente a los medios de comunicación en el caso de hacer política. Una última pregunta, ¿alguien? ¿No? Última. Breve, por favor. Una pregunta en relación con su hipótesis inicial, que decía que había ocurrido una democratización de las aspiraciones, pero al tiempo una segmentación de las desigualdades. Exacto. Frente a eso quisiera relacionarlo con el tema de la democracia y con las elecciones democráticas. En toda América Latina, digamos, se ocurrió ese giro, o bueno, en la mayoría de países de la derecha a la izquierda, ocurrió con votantes que de alguna forma fueron beneficiarios pues digamos, de gobiernos de izquierda en la mayoría de países de América Latina, es decir, de la expansión de las oportunidades educativas o de, digamos, de pasar de pobreza a grupos vulnerables o incluso a clase media. Quisiera un poco que relacionara eso, es decir, cómo nuevos votantes que tuvieron los beneficios de los gobiernos de izquierda terminaron de alguna forma votando por gobiernos de derecha. Gracias. Aquí tienes tus últimas dos preguntas. Bien. Es culpa tuya que sean tan amplias. Sobre el caso de no me sale nunca el nombre de la empresa, pero bueno, sobre ese caso, efectivamente, digamos, bueno, ha salpicado a prácticamente la clase política de toda América Latina. El financiamiento de políticos y la compra de votos, pero de derecha, de izquierda, de centro, de todo tipo y color, digamos. Ahí uno ve el poder económico en verdad operando como opera. No le preocupa demasiado en sí mismo la orientación retórica, sino la posibilidad de operar a través de sus intereses. Los medios de comunicación es un tema clave y complicado. Yo no soy un especialista en el tema, digamos, pero creo que sí. Igual que en la economía el marketing distorsiona la información que quisiéramos trasladarle al consumidor, los medios de comunicación también distorsionan mucha de la información política que quisiéramos que le llegara al elector. Estamos muy lejos de un sistema de información perfecta y jugar en esas reglas es siempre complicado. Tenés el tema de libertad de prensa cuando sabés que esa libertad de prensa está asociada a poderes económicos de cierto tipo. De nuevo, prefiero un juego de largo aliento para esa transformación que un enfrentamiento de golpe y radical con eso. Hace los procesos más lentos, pero a mi juicio los hace más sustentables. La pregunta que vos planteás es una que me hubiera gustado tener más tiempo, pero lo pasé muy rápido, que es la discusión de los bienes públicos en parte. El primer caso de un giro izquierda, giro derecha con alternancia, y que es cuando ahí yo empecé a pensar mucho de esto, es Chile. Después de Bachelet, Piñera, ¿no? Digamos, es esa pregunta que uno se puede hacer, ¿no? Digamos, Bachelet aumentó asignaciones familiares, generó la pensión solidaria,
Lagos antes había hecho las jornadas escolares completas. Había habido un conjunto de elementos luego de la ADC que los presidentes socialistas le habían impreso a esto. Pero la percepción que uno tiene es la siguiente, es que una cosa es transferir dinero e incluso mejorar algún alcance de servicios. Pero si uno no construye 5 o 6 bienes públicos y bienes preferentes potentes, ahí pueden ser servicios también, educación, pero de calidad homogénea, etcétera, salud también de calidad más homogénea. La alianza de sectores bajos y medios se quiebra. Y Piñera lo que les prometió fue eso. Es decir, Piñera en las elecciones lo que les promete ni siquiera apela al tema de la corrupción. Es decir, la alternancia no se da por un ataque a que en Chile había corrupción o nada de eso. Es una alternancia bastante programática, por eso es un caso limpio, si se quiere, de alternancia. Lo de Piñera lo que les dice es, lo que le prometieron a ustedes era que iba a haber mayor igualdad, y en verdad lo que pasó es que se lenteció el crecimiento económico, que iban a tener mejor acceso a servicios, pero tampoco mejoró tanto. Yo lo que les ofrezco es volver a tasas de crecimiento altas, buen crédito y mayor capacidad de consumo. Yo les ofrezco acceder a bienes privados, ¿sí? Y que jueguen todos la carrera de los bienes privados. Eso es lo que les ofrezco. Vótenme a mí, yo se los doy. Voten a la concertación, de nuevo, y lo que van a tener es bajo crecimiento económico y no mucha mejora de bienes públicos y de bienes preferentes. Entonces, me parece que la pregunta está ahí justamente, es decir, ¿por qué la izquierda no fue capaz de construir y de sostener una coalición distributiva estable que hiciera con que los sectores medios o algunos emergentes que estaban saliendo vieran con buenos ojos la posibilidad de decir, prometeme más crecimiento, crédito y consumo y voy por ahí? Algo de eso hay que preguntarse qué es lo que pasó ahí, y parte de eso tiene que ver con los procesos de segregación socioespacial, parte tiene que ver con la debilidad de nuestros bienes preferentes, esto es de nuevo educación y salud, transporte. El movimiento de los pingüinos en Chile es una reacción a un problema de la calidad estratificada de la educación. El movimiento de los indignados brasileros contra Dilma es sobre transporte público y sobre orden urbano. Si se fijan, hay algo ahí en donde esa coalición no la estamos pudiendo sostener. Muchas gracias.